Buenos días. Antes de nada, agradecer a Dirige por la invitación, a Juan Carlos y a Beatriz. Es el tercer congreso y no se cansan de mí porque es la tercera vez que asisto. Yo estoy encantado y voy a intentar dar mi visión sobre la logística, pero sobre la base sobre la que trata este congreso, ¿no? Y es la experiencia de cliente. Entonces, cuando Beatriz también, igual que a José, me preguntó cuál es el título y no la contestaba e insistía, le dije, pon tú lo que quieras, porque tenía claro lo que quería contar y el título casi me daba igual. Pero al final dije, no, voy a bajar al terreno y voy a hablar como CEO de una empresa de servicios de e-commerce, de logística, de datos, de hechos y de realidades. Voy a contar hoy cosas que indudablemente tienen el peso de que son reales, pero que acontecen dentro de la experiencia de una compañía como Celeritas, que rápidamente, y en la primera slide me gustaría contar cómo es. Voy a tardar un minuto para que entendáis luego un poco de lo que os voy a hablar. Celeritas es una compañía de servicios de e-commerce que lo que hace básicamente en la parte del delivery es integrar a diferentes compañías de distribución de última milla. En este momento, bajo nuestro paraguas, tenemos integradas a casi 12 compañías, 13, con las que en función del producto que el retailer que vende online quiere vender y dónde lo quiere vender, decidimos cuál es la mejor opción. Es decir, al final ahora mismo somos una fuente de información tremenda. Los expertos del e-commerce a esto lo llaman el Big Data. Yo ese día no fui a clase y lo llamo datos y gestión de esos datos. Y por tanto podemos saber por código postal de las compañías con las que trabajamos, y que ahí podéis ver algunas de ellas, quién lo hace mejor en cada tramo de peso y en cada zona geográfica. Y ese es el modelo. Nosotros no tenemos furgonetas, no somos una compañía de transporte. Con las dificultades que tiene y que luego veréis cuando empecemos a hablar de dónde está el cliente, ¿no? Y dónde estamos nosotros. Además, hacemos la otra parte de servicios logísticos online, que se olvida muchas veces y es lo que se denomina logística, y que es aquella que comienza con el almacenaje y termina con la preparación del pedido. Tenemos un servicio de atención al cliente y, por tanto, prácticamente toda la cadena de valor que existe en el mundo online, desde que alguien da clic y compra hasta que recibe su producto en su domicilio o en un punto de conveniencia. Hasta aquí el modelo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de eso, de qué hay que medir, de datos. Y voy a trasladaros mediciones y datos que desde el año 2012 que empezamos en Celeritas nos permiten contar a un público como el que hay aquí cómo afecta la gestión logística en la experiencia de cliente. Vamos a hablar, por tanto, de gente satisfecha y de gente menos satisfecha. El contexto, muy rápido, porque cuando yo empecé a preparar esta presentación dije, satisfacción de cliente, insatisfacción. ¿Cuántos insatisfechos puede haber? Pues 47 millones, si pensamos solo en España, que somos los que habitamos más o menos en 2015 este país. La verdad es que dije, la leche. Bueno, lo que pasa es que luego, internautas solo hay 33 millones, y de los 33 millones, de momento en España compran 20 millones, es decir, el 61% de la gente que tiene internet ya compra online, pero todavía son el 42% de la población española. Por tanto dije, Celeritas puede conseguir, si consiguiera el 100% de la cuota de mercado del mundo online, del transportable, a 20 millones de insatisfechos. Ni los políticos, ¿eh? Y además, ¿cómo es el consumidor que compra online? Esto lo he cogido y he resaltado tres cosas. Es una persona formada habitualmente, diplomado, técnico superior, que trabaja el 72% y que interactúa en muchísimos casos en redes sociales. Pues otra vez, reflexión desde el punto de vista logístico, complicado. Como no lo hagamos bien, se van a quejar. Están en su derecho. Además, en el contexto, quiero resaltar un informe de Ipsos y de Web Loyalty que decía las causas por las que compramos por primera vez en online, ¿no? La primera causa o razón por la que la gente compra es precios, después descuentos y ofertas especiales, que está muy cerca, y en tercer lugar,
aparece el coste de envío y en quinto lugar el tiempo de entrega. Es decir, de este panel hay dos causas o razones por las que la gente que compramos online decidimos comprar online. Por tanto, estamos empezando a meter la vertiente logística, todavía no hemos comprado, pero como mucha gente sabéis, la razón de que los costes de envío pues, no estén muy claros en una página web, en su checkout, muchas veces hacen abandonar el carrito. Y luego la otra causa por la que compramos es por el tiempo de entrega. Intenté entrar en detalles de este análisis para ver si el tiempo de entrega se refería a que la gente quiere que las cosas le lleguen rápido o simplemente que se cumpla lo que ha comprometido esa página web que vende. Es decir, que si te venden 3 o 5 días, lo recibas en ese plazo. Pero no lo pude encontrar. El detalle que os quiero trasladar es que la logística empieza a entrar en 2 de 7 razones por las que compramos online. Luego estamos predisponiendo, valga la expresión, a ese comprador online a que por lo menos 2 factores, el del coste de envío, yo no tengo ninguna responsabilidad sobre él, es la página web la que decide su estrategia y política de los costes de envío, pero indudablemente sobre el tiempo de entrega sí. Es decir, que cuando estamos comprando online, nosotros que estamos lejos de vosotros que compráis, tenemos que estar preparados para cumplir una expectativa que os afecta mucho en el momento de comprar. Pero además, cuando compramos por segunda vez, el 66% de la gente compra porque le ha ido bien a la primera. Eso lo hacemos en todos los ámbitos de la vida. Las cosas han ido bien, pues repito. Y fijaros que en ninguno de los parámetros por los que compramos por segunda vez aparece ningún aspecto de logística, porque en el fondo para mí están aquí. Perdonad, me meto la... Es decir, el único hecho físico, siempre cuento lo mismo, que existe desde que damos a clic y compramos hasta que recibimos algo, está en manos de las compañías logísticas. Hasta que no vemos aparecer a ese repartidor con nuestro paquete que hemos comprado, no se produce ningún hecho físico y, por tanto, la expectativa que estamos creando sobre lo que hemos comprado, que es desconocido y que, por cierto, hemos pagado y todavía no tenemos, hace que si es positiva esa experiencia haga que se repita la compra, ¿no? Por tanto, vuelvo a repetir, desde el punto de vista logístico, aunque aquí no aparezcamos, para mí una de las causas principales que el 66% de la gente repita es porque la experiencia, incluida la parte logística, ha sido positiva. Bien, ¿cuál es el ciclo de atención al cliente en logística de e-commerce? Pues los logísticos tenemos 2 clientes, la gente que vendéis online y los que compramos online. O sea, si quieres arroz, Catalina, pues 2. La gente que vende online y el que compra. En medio, nosotros. Cuando en atención al cliente de una compañía logística defines el modelo con la gente que vende online, hay 2 modelos básicamente. La atención al cliente sobre la incidencia que tiene que ver con logística nos llega directamente, pero hay modelos en donde la gente que vende online quiere conocer muy cerca a su cliente y lo que hace es primero pasar por él para luego ir a nosotros. Existen 2 modelos. Hay gente, esto se define en las comunicaciones cuando compras online, en función de quién te manda la comunicación de que tu pedido será entregado en las próximas horas y si tienes algún problema contacta con, en ese con puede aparecer la tienda o podemos aparecer nosotros. Eso hace que también haya un ciclo, a su vez, desde nosotros al online y al consumidor. Cuando contactan con nosotros, devolvemos esa información que nos demandan. Cuando contacta la tienda online sobre algo que le ha dicho un consumidor, contactamos con la tienda y con esto. En definitiva, además, estos contactos se producen por todos los medios que vosotros conocéis, básicamente mail, teléfono, chats y redes sociales. Y es un ciclo complejo de gestionar, porque tienes 2 clientes a los que tienes que satisfacer. Kellogg's tiene millones, pero son únicos. Es decir, en el fondo somos los que consumimos. Aquí tenemos 2. El que compra con unas expectativas, el que vende, el que quiere que se repita, y por tanto la presión, entendiendo presión en un término no peyorativo, la tenemos de los 2 sitios. Y esto hay que gestionarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos el dimensionamiento del centro de atención al cliente en una compañía logística?
Pues en base primero a la tienda online. ¿Y en base a qué pensáis que se dimensiona un centro de atención al cliente? Pues en base a algo que muchas veces no está demostrado. Y es que cuando te juntas con una tienda online, perdonad, le preguntas que cuánto vende. Esa es la fuente de información con la que vas a dimensionarte. Y ahora os explicaré por qué. Es decir, mis pedidos, las compañías que comienzan a vender como startups, imaginaros, pues hombre, tengo un business plan para vender 1000 al mes. ¿Y hoy cuántos vendes? 2. ¿Qué hago? ¿Me dimensiono para 2? ¿Me dimensiono para 1000? Es decir, pensar que no es tan sencillo, pero que es un parámetro para nosotros fundamental, porque a partir de ese dato se desencadena la dimensión de tu operador logístico, que en nuestro caso es SGEL, y a su vez, con qué compañía de las que están integradas en nuestro modelo voy a hacer esos envíos. ¿Qué ocurre? Que cuando decido quién va a ser el courier que haga esos envíos, en función de la información que tenemos o los KPIs para cada uno de los couriers, en el fondo, qué porcentaje de éxito tiene ese courier haciendo su logística o su entrega, lo que hago es un cálculo de decir, si entregas el 80% bien a la primera y en el plazo comprometido, lo que puedo esperar es que el 20% de la gente, con todo su derecho, se queje. Es decir, que de la función del desempeño que hace cada uno de los couriers, al final lo trasladamos a lo que llamamos eventos. Eventos no son más que una llamada de alguien que se queja, un mail de alguien que se queja, una interacción en redes sociales. ¿Qué nos faltaría para dimensionar nuestro centro de atención una vez que tengo la capacidad de eventos que me van a entrar? Pues con qué productividad trabajo esos eventos. Si tienes un ratio de medición y te permites tomar datos durante tiempo, lo que vas a hacer es dividir el número de eventos entre la productividad que se tiene en el centro de atención al cliente y eso al final lo que se traslada es en agentes atendiendo en ese centro de control. Por otra parte, perdonad, con los pedidos, indudablemente, y en función de la productividad que tenemos medida de nuestros almacenes, lo que haces es dividir el número de pedidos por la productividad, sacas las horas que necesitas para preparar y dimensionas los recursos. Por tanto, el hecho clave para tener una buena gestión desde el punto de vista de capacidad, ahora hablo de cuantitativo, no de cómo lo hacemos o no lo hacemos, eso lo hablaremos después, es el número de pedidos. Fundamental. Y mi experiencia en 2 años y medio es que es un dato complicado. Es decir, o empiezas a trabajar con una tienda online con un histórico que ya sabes más o menos cuánto vende, o en muchos casos te puedes equivocar mucho. Pero es un dato clave y fundamental, conocer qué nivel de actividad o de pedidos espera vender esa tienda para tener un buen dimensionamiento. Por otra parte, pues quería mostraros algunos datos. Os he dicho que tenemos 2 clientes, el e-merchant y el consumidor que compra online. He quitado los valores en coste, permitidme que no quisiera ser tan transparente, pero creo que vais a poder entenderlo bien, pero son datos reales. Y en este eje lo que tengo representado es el peso que tiene, cada bolita es un cliente. Bueno, un cliente, aquí dentro de cada bolita me parece que hay 15 o 20. ¿Qué peso tiene en Celeritas sobre su venta este cliente? Es decir, esto es un cliente que tiene pocos envíos porque solo pesa el 2% de nuestro negocio en Celeritas y ahí hay algún cliente que pesa el 28%. Y esto es el coste en atender al cliente, entendiendo por cliente el e-merchant. Y fijaros aquí, tiene mucha lógica esto. Clientes que casi no nos dan pedidos, nos consumen muchísimos recursos en atención al cliente. Y lo vais a entender con el ejemplo que siempre pongo. Esto es como tener un niño, el que tiene una startup y lanza su página web y está todo el día delante del ordenador dándole al Analytics. Cuando le entra un pedido es como cuando hace la prueba tu mujer y dice, estoy embarazada. O sea, ahí se desencadena el mundo. Y lo primero que hace es llamarte. Ya tengo un pedido, voy a probar cómo te manifiesto el pedido en el fichero que me dijiste para dejarlo en la FTP. Sí, no te preocupes. A los 10 minutos, ¿te ha llegado? Sí, me ha llegado. Bueno, ¿cuándo venís a recogerlo? Como gila, esto es real. Y el consumo, fijaros, respecto de un cliente que supone 25 veces más en peso de facturación, es de, si cogiéramos escala de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 veces. Pero hay que tenerle contento, ese es un cliente que interesa
que también esté contento, no solo el que compra. Como logísticos estoy dando la visión, ¿eh? Es muy importante para nosotros que nuestros retailers tengan una buena gestión y una buena atención al cliente. Y como detalle lo que os decía, es decir, la gente que no tiene mucha actividad está muy pendiente de esa poca actividad, muy pendiente, lo cual me parece razonable. Pero no la puedes olvidar a la hora de dimensionarte, porque rápidamente te dirán, oye, ¿no me dijiste que tendría gestores para mi cuenta y no me coge nadie, no me contestan al mail, te manda un mail hace 10 minutos y no me has contestado? Por tanto, desde el punto de vista de gestión de logística en atención al cliente, no olvidemos que hay que atender al que vende. Y aquel es el gráfico del consumo en un consumidor. Son los mismos clientes, se trasladan y el comportamiento es, como veis, prácticamente idéntico desde el punto de vista del coste por pedido para el que pesa mucho que para el que pesa poco. Estos dos son los reflejos de estos, es decir, al final su consumidor, como son muy pocos, consumen también menos recursos. La escala es idéntica, es decir, repito, he quitado los valores, pero si esto es 1 euro, que no lo es, y fuera 2, 3, 4 y 5, fijaros un poco dónde están los consumos de gestión por paquete, que es como lo medimos, o por envío, atendiendo a consumidores y atendiendo a retailers. ¿Qué hacemos luego en Celeritas? Comparar esto con los KPIs de actuación. Es decir, si un courier está dando un 80% de éxito en primera entrega, la hipótesis que hacemos es que el 20% que no ha tenido éxito está en todo el derecho de quejarse y de llamarte. Eso, si se cumpliera, haría que esta gráfica tuviera como 5 escalones más. Es decir, dicho de otra manera, no todos los consumidores que compramos online nos quejamos. Muchísima gente, y es uno de los mensajes que os quiero trasladar, porque claro, hace mucho más ruido cuando alguien se queja que los que no se quejan. Nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Pensar en la política, en todo. Pero mucha gente, al final, no traslada su mala experiencia de compra, por lo menos en este caso que estoy hablando de e-commerce, a los logísticos. Por tanto, el potencial que pueda haber cuando la gente que realmente no ha tenido éxito en su entrega se queje, puede multiplicar eso por 2 y por 3. Bien, ahora voy a tirarme un poco el rollo y voy a ser también friki. ¿Conocéis a Noriaki Kano? Hacéis bien. Ese es un señor que le podéis agregar en LinkedIn porque vive y definió un modelo, es este. Yo, de hecho, preparando la presentación le he pedido que me agregara, no me ha hecho caso todavía, pero porque no sabe lo que voy a contar. Cuando lo sepa, que básicamente lo que define es un modelo de satisfacción de cliente en función del desempeño de la actividad que uno hace. Es genérica y con un comportamiento lineal de las cosas, y cuando tú haces las cosas medianamente bien, pues la gente se encuentra satisfecha. Si lo haces muy bien, pues se encuentran ya, que dan palmas con las orejas. Y cuando lo haces mal, pues la gente se queja. Entonces yo, pensando en la presentación, dije, voy a trasladar esto a un modelo nuevo. Claro, no sabía si este hombre tenía el copyright de esto, y entonces lo he llamado, le he dejado el nombre suyo y me he metido yo. He quitado la foto porque no venía al caso. Y lo he trasladado desde el punto de vista logístico de esta manera. Este es el comportamiento de desempeño normal de una actividad logística, pero en este caso como factor más importante de una de las transparencias que os ponía, que es el plazo. Es decir, si yo hago bien mi desempeño logístico y cumplo con los plazos y lo comprometido, la gente se encontrará satisfecha. Si lo hago bien, pero el que ha comprado esperaba más, pues no te creas que está muy contentos, aunque yo lo he hecho bien, ¿no? Es aquel que siempre cuento lo mismo, que si el servicio contratado era 24 horas, pues te escribe un correo diciendo que él solo está en su casa de 10 a 12. Y tú le contestas, disculpe, pero la franja no está contratada por la tienda online, se entrega 24 horas y por su zona pasamos a las 5. Pues ya se la busca para que haya alguien a las 5, pero en el fondo no te creas que está muy contento, ¿eh? Y luego los hay los que dan palmas con las orejas, que te dicen que de las 10 a 12 y en esa ocasión la ruta o el chofer sí pasa en ese intervalo y aunque no había contratado franjas has cumplido y por tanto está mucho más contento de lo normal.
Si seguimos viendo, pues aquí estarían los que están muy enfadados en logística, es decir, no hemos cumplido con lo comprometido. Esta gente puede ser, los primeros que se enfadan es cuando ocurre en logística un extravío o robo, porque ahí lo que generas es un SMS de comunicación o un mail diciéndole que su pedido será entregado a las 24 horas y luego no aparece, con lo cual le has creado la expectativa y encima le explicas, hay que volver a comprar en la tienda online para que le reponga el pedido porque se ha perdido o robado. En logística se extravían 1 de cada 10.000 pedidos, pero existe, el 0 no existe, y claro que hay robos también. Otra razón que ha aparecido recientemente y que a la gente le enerva, a mí también, es cuando nos dicen que hemos estado ausentes y hemos pasado todo el día en casa. Las compañías logísticas tienen 3 modelos, sus repartidores. Lo normal es que cobren a éxito, es decir, que si no haces la entrega no cobras y por tanto quiero romper hoy aquí el mito de que la gente pone ausente falso porque a él le van a pagar esa entrega. Eso no es cierto. No conozco a ningún repartidor que no quiera hacer sus 60, 80 entregas que se hacen en 10 horas de trabajo. Ninguno. Lo que ocurre es que hay gente más profesional y menos, y aunque hay una categoría que se llamaría falta de tiempo, pues como en España el 30% de las entregas la gente está ausente, pone ausente para ver si acierta. Y aciertan a veces, aunque no han estado. Por otra parte, indudablemente lo que os decía, si el plazo de entrega era 24 horas y no hemos enlazado en una ruta rápida que permita poner en Huelva el paquete a las 7 de la mañana, no vamos a cumplir el plazo y por tanto esta persona que esperaba un determinado desempeño pues está insatisfecha. En esta zona, cuando no lo hacemos bien, fijaros, en logística de e-commerce hay gente, que es lo que os decía antes, que bueno, pues no te machaca. Es decir, ellos mismos se dan las explicaciones. Pues si entiendo que te haya faltado tiempo, claro, si es que va tan cargado este hombre. Es decir, hay gente muy comprensiva que aunque tú no hagas bien tu desempeño, no tiene una mala experiencia de compra. Son muy interesantes, Ahora hablaremos de ellos, porque de manera proactiva los mueves allí muy rápido. Estos son casos reales. Si yo a una persona que le tengo que hacer una entrega como compañía logística sé a las 5 de la tarde que no voy a hacerla antes de las 8, que era lo comprometido, y cojo su móvil y la llamo, y le digo, disculpe, tenía previsto hacerle una entrega esta tarde, pero por las razones que sean, porque no llego, porque ha habido mucho tráfico, por las razones que sean, no voy a llegar hoy, ¿qué le parece si se lo entrego mañana de tal a tal hora? Pues indudablemente no está como aquel de allí, pero agradece mucho que se sea proactivo, que se sea sincero, que se sea honesto, y por tanto es muy fácil moverle hacia la zona del cuadrante positivo, ¿no? Estos son también curiosos, estos emojis. Lo hemos hecho bien, pero no están contentos. Esto es España, ¿no? O sea, más o menos. Es decir, hemos ido, no estaba, es un ausente real, no es que yo trabajo, como si el repartidor no trabajara, y nosotros, pero no están contentos. Hemos ido, nos faltaba el piso, nos faltaba la letra, por tanto tengo que decirle que tendré que hacer un segundo intento, y la gente no entiende que son lo contrario que estos. Has hecho tu trabajo, que es ir a hacer el intento, no estaban, y se enfadan. En algunos casos aquí también entraría la categoría de lo que nosotros llamamos roto. En definitiva, este juego un poco es para que veáis un poco la casuística de las diferentes percepciones que tenemos como consumidores y cómo se puede hacer para cambiar de un cuadrante a otro, ¿no? Indudablemente, alguien que está roto porque su pedido no lo hemos roto los logísticos, sino porque venía o roto, defectuoso, y cuando lo abre ve que el color de los zapatos no era el que le había elegido, o que era un 42 en vez de un 40, se va a ir a este cuadrante echando leches. Ahí nos libramos los logísticos, porque nosotros lo que hacemos es decir, no vemos lo que había dentro, ¿no? Y es cierto. Es muy fácil, perdonadme y termino con esto, que los ausentes se muevan aquí, muy fácil. Es decir, un ausente en logística tiene un segundo de intento de entrega al día siguiente y en distinto horario. Si ese señor, como os contaba el ejemplo, trabaja de 7 de la mañana que ha desayunado los quelos y vuelve a las 9 de la noche, va a volver a ser ausente. Pero siempre cuento lo mismo, no sé cómo alguien que tiene esa casuística de vida elige su domicilio para que le entreguen. Yo evangelizo en esto mucho, llevo 3 años haciendo esto. Y es pediros, por favor, que cuando deis al checkout lo penséis.
no nos pongáis a prueba. Ya sabemos que cuando no estáis, no lo entregamos. Ya está demostrado, lo reconozco. Y hay otros métodos para hacer esto y para que todos vivamos mejor, ¿no? Bueno, pues después de esto, algún detalle. Estos señores además son muy activos en redes sociales, por tanto, desde el punto de vista que hoy aquí nos trae, muy atentas las compañías logísticas a una buena gestión activa, cercana, educada y en la medida de lo posible proactiva. Los que estaban abajo como ausentes es muy difícil moverles a satisfecho, ¿sabes? Siempre te dirán, a ver, me he llamado. Si no estaba, pues claro, ¿qué quieres? ¿Que esté todo el día? Bueno, si te podemos llamar, pero si no estás en tu casa... No, pues venís a donde estoy. Esto existe. Es decir, eso no es factible, ¿no? El que os decía que estaba en el cuadrante izquierdo de arriba, que es que no lo hemos hecho bien, pero en el fondo se enfada poco, lo que sí ocurre es que te da otra oportunidad. Si a la segunda no lo haces bien, se convierte en rojo. Los que lo haces bien, pues como en España, no escribe en redes sociales sobre su experiencia de compra, él considera que has hecho tu trabajo y por tanto que tampoco te va a felicitar, ¿no? Y le ocurre lo mismo al que está en un comportamiento bueno. Son la mayoría, como os decía, el 80% en logística de la gente recibe su pedido entre el 75 y el 80 en primer intento de entrega, pero ni sienten ni padecen, no nos dan valor, ¿sabes? Es decir, aquí dudé si poneros un histórico de nuestro Facebook o de nuestro Twitter, ¿no? No tenemos muchas quejas, las que tenemos son muy fuertes, pero hice una estadística que no he querido traer y solo hay un comentario positivo sobre 9 negativos, cuando realmente hay 8 que han tenido una experiencia positiva porque se ha entregado a la primera y 2 no. No sé si me entendéis. Es decir, del 20% que no tienes éxito, te critican el 90%. O nos critican. O criticamos, porque yo también soy comprador online. Lo digo para que pongamos las cosas en su justo valor. Es decir, yo entiendo que es muy importante con que hubiera una sola crítica. Además, en las escuelas de negocio te enseñan a decir lo que estoy diciendo ahora. Es así, es muy importante. Nosotros trabajamos porque no haya un solo caso de insatisfecho. Pero como logístico, si no quieres tener el pelo más blanco todavía, si no quieres envejecer rápido, tienes que poner las cosas en su justo término, porque si no perderías el norte. Y los datos es que 80% de las veces se cumple y se quejan del 20% que no cumples, más o menos un 90%. Bien, permitidme que os traslade más datos que los he venido mencionando. El 80% de las entregas a domicilio, y tenemos datos, como os decía, de 12 compañías, tienen éxito, que se llama que al primer intento la experiencia termina de manera satisfactoria. Las otras razones por las que el 20% no se cumplen se dividen en general, y podéis tomar esto como una base, creo, muy representativa en función de los datos que movemos, pues que el 12% de la gente está ausente, el 2% tiene dirección incorrecta. Entendemos por dirección incorrecta que faltan datos, no quiere decir que solamente es que haya puesto mal el código postal, sino que puede faltar un aspecto clave para que un logístico entregue. El 2% son otros casos, ahí se mete, y el 4% es por culpa de la compañía de transporte o de las compañías de transporte. Ahí sí. ¿Qué entra aquí? Pues eso, que el hub de preparación logístico está en Barcelona, que hay que salir a las 7 de la tarde en una ruta rápida para llegar a Madrid a enlazar y mover ese paquete a Huelva para que a las 8 de la mañana del día siguiente esté en reparto. A veces esa logística que os acabo de contar no se cumple, no llegas a tiempo de enlazar y por tanto pierdes un día, y la responsabilidad de que esa persona no lo tenga en plazo es nuestra absolutamente. Ahí tenéis un poco cuantificado en base 100 y, como os decía, pues los intentos en plazo son en el 96% de los casos, de éxito el 80%, y mala experiencia tienen 16 personas y malísima 4. Los 4 de malísima son porque, como os decía, cuando hemos terminado el pedido en ese hub de Barcelona le decimos que al día siguiente tendrá su pedido y como luego no enlaza, no llega. Por tanto, le has creado la expectativa al día siguiente de que lo iba a tener y no lo tiene. Bueno, y si cuantificamos y pensamos qué podemos hacer, pues os traslado una reflexión.
Existe un método de delivery en todo el mundo y en España empieza a tener cada día más peso, que es la entrega en punto de conveniencia, que son redes de puntos de cercanía en España. Existen muchas compañías, Kiala, Yupic, Naceshop, Correos, Punto Pack y Punto Celeritas, la nombro la última, que tenemos redes de puntos, que son tiendas, en nuestro caso son kioscos y tiendas de venta de revistas, por el negocio de nuestra matriz SGEL, en donde cuando tú haces el checkout, en vez de elegir en domicilio, puedes elegir que se te entregue en un punto de conveniencia. Fijaros los porcentajes. Perdonad. Es decir, el 94% de las veces hay éxito, donde antes era 75-80. Indudablemente, ausentes y direcciones incorrectas no hay porque son puntos fijos de la red, y si se repite el mismo efecto que os contaba antes. En el fondo, esto no deja de ser una entrega B2B. Es entrega a un negocio con un horario amplio, con alguien siempre presente, nadie ausente, en donde tú luego vas a recoger tu pedido. Me imagino que lo conocéis, no era motivo hoy de la exposición, pero mucha gente me habéis oído hablar sobre esto. Creo que es una opción que está ahí, que 4 de cada 10 franceses la utilizan, 6 de cada 10 alemanes, 9 de cada 10 suecos, y en España está en el entorno de 1 de cada 10, 2 de cada 10. Todavía no está muy implantado, pero poco a poco los retailers grandes lo están incorporando en su checkout y son los que están empezando a tirar de esto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Pues trabajar en comunicar muy bien, ¿no? Es decir, algo que menciono en otras ponencias. Hay que comunicar muy bien entre los 3 ejes que actúan en el e-commerce: comprador, vendedor y logístico. Hay que comunicar muy bien cuál es el servicio contratado, porque si no lo comunicamos bien, las expectativas las vamos a fijar altísimas, y cuando la verdad llegue porque el logístico cumpla lo contratado, entraremos en conflicto entre consumidor, logístico y merchant, ¿no? Creo que queda muchísimo por hacer aquí. Tenemos que trabajar desde el punto de vista logístico en una parte muy importante, y es aumentar la capacidad logística de las compañías de última milla. Pensar en la filmina que os he puesto de dimensionamiento de un centro de atención al cliente logístico con la campaña de Navidades que empieza dentro de 10 días para los logísticos. Es decir, la previsión que hay, voy a hablar de Celeritas en 2015, es que estas Navidades sean 6 veces el volumen de actividad de un mes normal. Os anticipo que van a subir las quejas, porque es complicadísimo adecuar la capacidad de entrega de última milla de un sector como es el de logística para crecer 6 veces. Y un señor que hace 60-80 entregas, lo que os aseguro es que no puede hacer 360. Por tanto, aquí hay que trabajar mucho, y está en nuestro tejado el adecuar modelos que hagan posible pues crecimientos, no sé si de por 6, pero crecimientos que adecúen la carga a la demanda, que se llama, ¿no? Hay que seguir trabajando en modelos predictivos que reduzcan la incertidumbre. Si pensamos en el modelo de entrega a domicilio, como os decía antes, los que estamos esperando, cuanto más pequeña sea la incertidumbre de la hora de entrega, más fácil será que acierte. La logística es como jugar al tiro con arco. Es decir, si yo tiro desde aquí a donde está Juan Carlos, difícilmente daré en la diana roja, porque no soy un gran experto. Seguramente sí daré cerca y cumpliré. Si me acerco, es más fácil que dé, y si me pongo a 2 milímetros suyo, seguro que lo clavo. Y esto es un poco lo mismo. En la medida en que la franja de entrega en este servicio de B2C que se ha creado en España es entrega en 24 horas, y 24 horas son 24 horas, no voy a decirlo, la incertidumbre de los que estamos detrás esperando a que nos traigan nuestro paquete es inmensa. ¿Cuándo vendrá? ¿A qué hora? Voy a estar todo el día esperando. Es decir, ya crea, permitidme la expresión, una mala leche de partida, que aquello empieza a enervarse. ¿De qué hablo aquí? De modelos que predigan mediante comunicaciones. Nosotros lo tenemos con 2 de las compañías que trabajamos, en donde preavisamos que te vamos a entregar con una franja de 1 hora. Tu pedido será entregado hoy de 13 a 14 horas. ¿Por qué hay que seguir trabajando en modelos? Y lo he puesto así muy light, porque la decisión está en el que vende online. Un servicio de entrega en franja de 1 hora es más costoso que un servicio estándar de entrega en 24. Por tanto, el que primero tiene que estar dispuesto a ofrecer ese servicio premium es el que vende online. Lo otro os lo comentaba, es ofrecer la alternativa de entrega en punto de conveniencia como una opción que mejore la experiencia del cliente.
Y la última es la de ser muy proactivos como logísticos. Yo es lo que traslado de mi equipo, lo que vivo y lo que hago. He pasado algún día atendiendo el teléfono con la gente de ATC y de verdad creo que al final los consumidores, aunque no hayamos cumplido, son muy agradecidos o somos muy agradecidos. Cuando somos proactivos, cuando a la gente le decimos la verdad, cuando le contamos el problema que hemos tenido, la inmensa mayoría nos entienden y por tanto es muy fácil cambiarles del cuadrante. Y nada más, agradeceros vuestro tiempo.